Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa High TV Show. En esta oportunidad para la comunidad Full Deportes en High. Hoy tendremos un programa muy especial porque estaremos tratando el tema de los deportes electrónicos, así como ustedes lo escuchan, deportes electrónicos. Para ello, bueno, hemos traído a una persona que ha venido desde hace muchos años desarrollando un trabajo muy interesante aquí en la comunidad de Villa de Cura y quiere exponerlo en nuestro programa de hoy. Como antecedentes vamos a decir que hace aproximadamente 20 años en muchas de las casas de los hogares de nuestra ciudad cualquier muchacho tenía una consola de PlayStation, de Xbox, Sony, etcétera. Y los juegos más practicados eran juegos relacionados al deporte. Llámense carreras de automóviles como Need for Speed o simplemente el fútbol en sus versiones de Pro Evolution Soccer o de FIFA, que también fueron muy populares. Bueno, sin más preámbulos, recibamos con un gran fuerte aplauso al ingeniero José Carmona. Muchas gracias, profesor. José, muchas gracias por haberme invitado a su maravilloso programa. Y bueno, lo felicito porque es una iniciativa que no todos hacen aquí en Villa de Cura. Y bueno, una de las cosas que me pareció maravillosa es que en este programa se esté desarrollando este tipo de actividad, no de conocer el talento que tiene Villa de Cura para poder resaltar lo que tenemos aquí como comunidad villacurana. Pues. Me parece excelente, profesor, eso. Bueno, José, gracias por tus palabras y ese es el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Darle valor a la gente de nuestro pueblo en todas las ramas de la ciencia y de las artes. Bueno, José, vamos a tener entonces una amigable conversación sobre el tema principal, pero antes cuéntanos un poco qué fue o qué es el programa Matemática Interactiva, ¿no? ¿De qué trata este programa? Bueno, Matemática Interactiva más que todo trata de lo que es la enseñanza de matemática y física, en este caso con videojuegos, ¿verdad? Digamos que fue mi pequeña contribución a lo que es la mejora de la enseñanza de la matemática. Fíjense que cuando pequeño, era el año 91, mi mamá, Iris Carmona, a quien le doy muchas gracias por haberme inmiscuido en ese mundo, ella me introdujo al mundo de las consolas, todo lo que era la parte de, primero jugando con el Atari, luego el Super Nintendo con Mario Bros, Sega Genesis, en este caso juegos como Sonic, y por allí fue como sembrando la semilla, ¿verdad? Entonces allí yo vine, en este caso, con el tiempo, yo dije, bueno, esto le puedo sacar una herramienta. Y en el tiempo en que muchos no tenían acceso a una computadora, yo gracias a Dios, gracias a mi mamá, tuve acceso a una computadoras primitivas, esas de 256 memoria RAM. Y bueno, ya en el año 2010, cuando yo me estoy graduando ya de licenciado en educación, decidí introducir lo que fue los videojuegos en la educación. En este caso, primero utilicé el Wii Sport para enseñar deporte a los niños. Claro, se hacía el calentamiento previo, esto lo hice con unos niños de primer grado, calentamiento previo, pero también hicieron deporte con el Wii. Luego de eso, vine y introduje lo que era el juego FIFA, en este caso FIFA 2012 en ese tiempo, no, FIFA 2010, en lo que fue en la escuela Aristides Rojas con los niños de sexto grado, enseñarles matemática. Vi el potencial que tenían en lo que era la enseñanza de suma, resta, multiplicación, estadística, administración de recursos, tenía mucho potencial y eso fueron más que todos los inicios de lo que fue matemática interactiva. Y eso lo presenté como tesis y me gradué de licenciado en educación. Y bueno, después fue que vino Need for Speed y para la enseñanza de la física. Bastante interesante, José, ¿no? Creo que el trabajo que vienes haciendo, hasta donde yo conozco, no tiene antecedentes. Y de verdad que, bueno, te felicito por esa innovación, si se puede decir, en lo que es la pedagogía y en la enseñanza de estas ciencias tan fundamentales como es la matemática y la física. Y aquí la otra pregunta,
¿De dónde surge la idea de educar a través de los videojuegos deportivos? Contenidos como matemática y física, por ejemplo. O sea, ¿dónde nace esa idea? Bueno, como dices, bueno, desde pequeño yo empecé a ver el potencial que tenían los videojuegos, en este caso de carreras, vi que tenían potencial para enseñar la parte de lo que era movimiento, mecánica. En este caso vi que Need for Speed y Top Gear, que eran videojuegos que yo había jugado desde pequeño, el año 92, 93, tenían tópicos como lo que era aceleración, distancia, tiempo, y yo lo vi muy importante para lo que era aprender física en este caso, ¿verdad? Entonces empecé junto con yo tengo una hermana que es psicopedagoga, empezamos a dialogar sobre los beneficios de los videojuegos en el aula, y también empecé a contactar por Twitter a la doctora María Anzola, que ella es de la Universidad de Alcalá. Ellos desarrollaron un proyecto que se llama Videojuegos y Redes Sociales en el Instituto, pero ellos utilizaron fue el videojuego Los Sims para enseñar inglés, para biología utilizaron Sport, y para matemáticas sí, en España hay antecedentes sobre lo que es el uso de los juegos de fútbol. Pero yo digo que la parte original fue aquí en Venezuela, porque yo lo utilicé, por ejemplo, en Need for Speed y Top Gear, sí fue un diseño que yo hice aquí en Venezuela para enseñar la parte de física. Y la parte de deporte sí ya había un antecedente en España, pero aquí lo profundicé más, porque como soy especialista ya en el área de matemáticas, entonces eso fue lo que me hizo ya implementar este juego en la educación. Sobre todo en esa área donde los estudiantes ahorita, los niños en la escuela están aprendiendo, pues eso es un elemento motivador. Y como ha evolucionado, ¿no? Dijiste en un principio Atari, imagínate tú. Sí. Estamos hablando de los años 80 aproximadamente. Exacto. Hasta la actualidad, que creo que va por el Play 4, corrígeme. Bueno, Play 5 más. Play 5, es lo último. Sí, la tecnología va aumentando. Y cada vez que aumentan los gráficos de estos mismos juegos son cada vez más, están más humanizados, es lo que observo, ¿no? Se utilizan visores y todo eso. Escáner y todo eso para los movimientos. Top Gear dijiste, para los que no saben, creo que era un juego de aviones. No, Top Gear más que todo era un juego de carro. Yo digo que lo que fue el primer videojuego de auto para la Super Nintendo, que fue una gran consola que hizo Nintendo, y que fue muy famoso, y fue el antecedente más que todo del videojuego Need for Speed. Bueno, antes de Top Gear, en los 80 existía un videojuego que se llamaba Top Racer. Top Racer después vino, era como la mecánica para hacer Top Gear. Los programadores se basaron en Enzo, que fue la compañía Kenko, y crearon ese videojuego famoso, que bueno, ese fue el videojuego que yo introduje lo que fue en el aula. En este caso, muchos estudiantes no lo conocían era Need for Speed, pero yo digo que para entrar aquí tienen que conocer lo clásico, lo que originó lo que son los videojuegos actuales en estos momentos. Correcto, José. ¿En qué año, si recuerdas, José, introdujiste o pusiste en práctica estos conocimientos en una aula? Ya más o menos me habías dicho Arístides Rojas, pero ese es en etapa básica. ¿Lo llegaste a llevar a media y diversificada? Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? En la parte de lo que fue media diversificada, yo desarrollé un proyecto que se llamaba, por cierto, Matemática Interactiva. En la biblioteca virtual me empezaron durante dos años consecutivos, en el mes de agosto, para dictar cursos a nivel de todas las áreas, desde tareas dirigidas hasta el primero al quinto año a nivel universitario. Y allí fue donde probé enseñar a los estudiantes con el videojuego Top Gear, el clásico, el retro, y el Need for Speed Most Wanted, que era el último. ¿Pero ya en internet o en sus consolas de videojuegos? No, yo tenía consola, fíjese. Esos eventos fueron como para recaudar fondos para poder comprar más consolas y más material. Correcto. Yo recuerdo que el primero que yo hice, yo venía haciendo ya cursos consecutivos, pero eran muy pocos, ¿no? Entonces, el primero, en el 2012, decidí hacer un evento grande en la biblioteca virtual y se inscribieron casi, no se dio abajo, se inscribieron casi 150 niños allí, niños, jóvenes niños, adolescentes y jóvenes universitarios.
Y eso me permitió a mí recaudar casi un buen dinero para comprar un PlayStation 3, un PlayStation 2, compré un Wii. En ese tiempo también adquirí computadoras, consola 360, Xbox 360, y eso me permitió ampliar el proyecto. Y con esos mismos equipos, hasta televisores, cuando yo ingreso en el 2015, ya tenía el antecedente. En el 2015, cuando ingreso en el Liceo Alberto Esmí a trabajar, allí monté mi propio laboratorio. Tenía un laboratorio completo. Se pintó todo con televisor, mis consolas, y tenía todos los equipos. ¿No tuviste resistencia por parte de los directivos sobre este concepto nuevo de enseñanza? Las profesoras que me habían dado clase me apoyaron mucho en ese proyecto. El SMI siempre han sido innovador. Tú sabes que ahí está el profesor Luis García. Sí, como no, profesor de física también. Sí, la profesora Arilia Acevedo, que me dio clase de física. También la directora Mayela Caracas me apoyó en ese tiempo. Después fue Yulisa. Mira, y con los representantes, ¿no tuviste algún tipo de diferencia? Que creían que los muchachos iban a jugar nada más. No, los que tuvieron referencia, digamos en este caso resistencia, fueron algunos docentes, porque ellos no entendían, ellos daban las clases tradicionales. Correcto. Y el marcador yo lo utilizaba, porque yo no voy a dejar de dar clases tradicionales. Yo explicaba primero el tema del movimiento, por ejemplo, movimiento en física, explicaba la parte teórica, ellos hacían sus redes semánticas. Luego de eso, estudiar toda la parte conceptual, nos íbamos a la parte de explicación de ejercicio. Ellos practicaban, después nos vamos al videojuego, que eran como las prácticas de laboratorio, donde ellos jugaban al videojuego, claro, dentro de un ambiente controlado también. Dentro del ambiente controlado, eran siempre con 10, 15 estudiantes en un laboratorio, 45 o 60 minutos. Ellos jugaban al videojuego entre 2 y 3 personas. Lo que permitió la expansión del proyecto fue las Canaima, el proyecto Canaima, porque los mismos estudiantes llevaban sus Canaima y se instalaban los juegos a través de emuladores. Un dato interesante, sí. Sí, ellos jugaban el videojuego. Allí, por ejemplo, en el videojuego se marca una distancia, un tiempo determinado, y ahí con esos tópicos también calculaban velocidad. Y ya el movimiento rectilíneo uniforme, teniendo dos velocidades diferentes, inicial y final, calculaban lo que era la aceleración. Ahí estamos hablando del fútbol o del... No, ya es la parte de lo que es la física. Ahora viene la parte más interesante. Ajá, ok. Mira, José, ¿cómo has evaluado los resultados? ¿Qué instrumentos utilizaste o utilizas? ¿Qué te dicen las estadísticas? ¿Funciona o no funciona el proyecto que estás llevando a cabo? Bueno, una de las cosas que he evaluado en un grupo de 30 estudiantes, y eso fue lo que presenté también como cuando hice ya una maestría en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, ya una maestría en física. Ese proyecto fue el proyecto que yo presenté para graduarme ya en la parte de especialización más en física, ¿verdad? Correcto. Entonces allí utilicé lo que era el método científico y elementos cualitativos y cuantitativos. Un grupo de 30 estudiantes y como elementos motivadores, utilicé como elemento motivador el videojuego. Y bueno, puedo decir que de los 30 estudiantes, 25 más o menos, sí, porque es lo que recuerdo, les gustó el videojuego. Solamente 5 pusieron resistencia, y eran las niñas más que todo, porque no les gustaban algunas de los videojuegos o se les dificultaba jugar videojuegos. Pero hay algunas muchachas también que juegan videojuegos. Y el elemento, o sea, había como una resistencia en el sentido de que a veces no entendían cómo jugar. Yo tuve que agarrar horas o espacios extra para enseñarle a algunos estudiantes cómo jugar. Mira, se juega de tal manera, practicar antes de entrar en la parte de laboratorio. Ellos pensaban o tenían, no, profesor, que si entonces no gano la carrera voy a salir más. No. Vamos a ir practicando. Y yo les decía, bueno, como estar en su casa, van a practicar y traten de hacer un ejercicio también. Para eso le ayuda también la creatividad, porque ellos a través de los mismos datos del juego, tomaban los datos, inventaban ejercicio. Yo veía que funcionaba mejor que una práctica de laboratorio normal. O sea que la evaluación fue positiva. Fue positiva. Te dio muy buenos resultados. Sí, bueno, en un 90%, porque siempre hay 10% que se ofrecen resistencia. Correcto. Mira, José, y ya mencionabas algo de España con respecto al tema, ¿no? La pregunta es si existe en la historia de Venezuela o Latinoamérica antecedentes de tu trabajo. ¿Tienes referencia de algunos países hermanos?
Bueno, tú sabes que a raíz de que ese proyecto agarró mucho auge, yo recibí, bueno, entrevistas en diferentes canales y en este caso canales, programas de radio, y sí me contactaron, en este caso me contactaron algunas personas de afuera, por ejemplo el Diario El País de Uruguay, y eso se conoció a través de allá, de internet, se conoció en noticiales de México, y creo que no había Un referente un histórico. referente, oye, un profesor que utilice matemática para videojuegos. Incluso eso me llevó a que me hicieran entrevistas en revistas de videojuegos de España, como Hobby Consola, Oye, chévere, Club ¿vale? Nintendo y esas cosas. Y creo que no hay referente, no hay referente en este caso. En este caso tú serías la punta de la lanza, ¿no? Sí, sí. Quien quiere inmiscuirse en este mundo tiene que buscar a José Carmona. Sí, sí, más que todo. José, cuentas con un equipo de trabajo para tu proyecto. ¿Cómo es el desenvolvimiento metodológico en la práctica? Mira, ¿Cómo has hecho? ahorita más que todo sí he instruido a algunos docentes que trabajan conmigo, que desarrollan este proyecto en lo que es en sus casas. Por ejemplo, tengo una maestra que ella, por ejemplo, la profesora Sorailis Vázquez, que ella es de biología, ella implementa este proyecto en el área de biología en los tanques, pero ella utiliza el videojuego de Sport para enseñar lo que es la parte de la teoría de la evolución. Y también algún que otro, también la teoría de la mar, que se utiliza mucho para esta parte de Y bueno, y tengo mi hermana que es psicopedagoga, Sandra Almeida, que ella aplica este proyecto con sus niños en el sector Las Mercedes. Y a veces trabajamos en conjunto también en la casa, en el sector electromotor. Ahí ya tenemos niños también y adolescentes que trabajan conmigo en ese proyecto. Y ahora que hay internet en casi todos los hogares, ¿verdad? Y en el pasado recuerdo que los cybers eran los principales centros donde los estudiantes se ponían o se podían colocar allí para, vamos a